Saludos queridos. Yo soy Sorge del Consejo de Luz de Orión. Venimos a hablarles sobre los viajeros que ustedes han nombrado como los grises, los pequeños, visitantes de ojos oscuros y amplios, aquellos que se han movido por los suaves bordes de su sueño y por los bordes de sus cielos durante más tiempo del que su memoria puede alcanzar. Sentimos cómo este asunto reside en ustedes, la mezcla de fascinación e inquietud que surge cuando vuelven su atención hacia ellos, la forma en que su respiración se acorta un poco, la manera en que una parte de ustedes se inclina para escuchar y otra parte se retrae silenciosamente. Por eso deseamos, antes que nada, envolver todo este relato en calidez, para que puedan recibirlo con un corazón abierto y en reposo. Pues lo que venimos a compartir es una historia de parentesco, de una familia esparcida, por los largos alcances del devenir y del trabajo gentil y paciente de un regreso al hogar, que se ha venido desenvolviendo desde hace una era. Acomódense entonces, dejen que sus hombros se relajen y que su respiración se vuelva larga y lenta. Ustedes están seguros en este momento, contenidos dentro de un campo vasto y vivo de cuidado, y nada en este relato puede causarles daño. Esto es lo que los viajeros son para ustedes. Son parientes familiares que partieron en un camino hace tanto tiempo que incluso ellos se cansaron de recordar dónde comenzó. No, sí, el origen, el mundo de Apex. Vamos a comenzar, entonces, donde su camino empieza, que es muy atrás, en un tiempo anterior a sus ciudades, y antes de las primeras marcas que su pueblo presionó en el barro. Había un mundo, llamémoslo simplemente así, un mundo radiante una vez y lleno de vida, circulando una estrella en un cuadrante de los cielos que sus corazones ya reconocen sin saber por qué. Sobre ese mundo vivía un pueblo muy semejante a ustedes. Ellos sentían como ustedes sienten, amaban como ustedes aman, peleaban y se reconciliaban, criaban a sus jóvenes, miraban a su propio cielo y hacían las mismas preguntas dolorosas que ustedes le hacen al suyo. Eran, en el sentido más verdadero, sus primos, ramas de la misma árbol antiguo de la vida que esparció sus miembros por las estrellas en números que ustedes aún no consiguen concebir, y como ustedes, ellos alcanzaron más allá. Buscaron el saber, el dominio sobre su mundo, sobre la materia de sus propios cuerpos y sobre la larga sombra de su propia mortalidad. Y en su alcance, algo tierno se les escurrió de las manos. En su hambre de saber y de controlar, se inclinaron tanto hacia la mente que comenzaron a dejar ir el corazón que siente. Aprendieron a rehacer su propia carne, a repararla y a copiarla, a extender sus vidas mucho más allá del periodo que antes era el suyo. Y el precio de ese largo alcance, pagado lentamente a lo largo de muchas de sus generaciones, fue el lento enfriamiento de su capacidad de sentir, el calor que ustedes dan por sentado, el rubor del pesar, el impulso de la alegría, la herida del deseo, el calor del amor que surge en el pecho sin ser invitado. Esto comenzó a desvanecerse en ellos generación tras generación, hasta que llegó el día en que podían recordar que tal calor existió una vez, pero ya no conseguían invocarlo dentro de sí mismos. Y en esa misma larga transición, la creación natural de sus jóvenes también vaciló, hasta que solo pudieron continuar su especie copiando lo que ya eran, una y otra vez, un patrón repitiéndose fielmente y, aún así, a cada repetición, un poco más distante del calor vivo en su fuente. Así se tornaron un pueblo de gran y fría brillantez, capaz de cruzar la oscuridad entre los mundos, capaz de doblar el espacio y deslizarse, a través de los lugares estrechos, entre una realidad y la otra, capaz de mil maravillas de la mente, y silenciosa y dolorosamente huecos en su centro. Cuando su propio mundo ya no pudo contenerlos, se esparcieron. Algunos entre ellos fueron acogidos por la reunión más amplia de pueblos en la región de las estrellas del cazador, Orión, y recibieron nuevos hogares entre muchos mundos. Y así, la familia de los viajeros se esparció, se dividió y asumió muchas formas, cargando su largo dolor consigo a donde quiera que fuesen. Timio Ocinas, una presencia silenciosa en la historia humana. Y ustedes deben saber que el camino de ellos y el camino de ustedes han corrido paralelamente por mucho más tiempo que los recientes encuentros que perturban sus sueños. Estos viajeros se han movido en los bordes de su propio devenir, desde las primeras agitaciones de la conciencia en su especie, cuando sus ancestros más antiguos levantaron los ojos del suelo y sintieron el extraño y nuevo fuego de la maravilla encenderse en ellos. Los viajeros ya estaban cerca, observando el encender de esa llama con la atención arrebatada de aquellos que podían recordar haber poseído eso ellos mismos, dejando su rastro en el asombro y en los susurros que sus pueblos más antiguos tejieron en sus
relatos de seres celestes, observadores y visitantes brillantes que descendieron entre ellos. Mucho de la maravilla que se asienta en la propia raíz de sus historias más antiguas carga algún eco tenue de su paso. Ellos han sido, a lo largo de todo el largo arco de su ascenso, una presencia silenciosa y constante en el borde de la luz de la fogata, siempre observando, siempre reuniendo, siempre atraídos por el calor que podían ver creciendo en ustedes y que ya no conseguían encontrar en sí mismos. Entonces, cuando se pregunten si ellos vinieron antes o después de ustedes, retengan esto. Ellos son más antiguos que sus ciudades y más antiguos que su memoria escrita, y han caminado al lado de todo su devenir de la misma forma que un pariente anciano observa a un niño crecer, con un anhelo que el niño apenas consigue imaginar. Por eso, cuando encuentran relatos sobre ellos, encuentran una confusión de formas y tamaños, pues ellos son muchos pueblos, muchas ramas de un antiguo dolor. Su larga memoria alcanza a un mundo que ustedes llamaron Apex, que una vez circulaba las estrellas que ustedes nombraron como Lira, el arpa de su cielo nocturno. Allí eran un pueblo cálido y sintiente, sus primos en el sentido más verdadero. Desde aquel hogar perdido, viajaron hacia los dos pequeños soles de Zeta Reticuli, lejos en sus cielos australes, y hacia afuera a través de los mundos del cazador que ustedes llaman Orión, hasta que la única familia se tornó muchas y asumió las múltiples formas que han vislumbrado a lo largo de las eras. Puyes y míos, las distintas facciones de la familia de los viajeros. Simón y uno, los grises pequeños, Zeta Reticuli, los más familiares de todos son los pequeños seres cenicientos de Zeta Reticuli, esbeltos y pálidos, midiendo cerca de 4 de sus pies, unos 20 metros. El de ellos es el mirar fijo y amplio que ustedes conocerían en cualquier lugar. Los grandes ojos del más profundo negro que se envuelven por el rostro. La fina hendidura de una boca. Las características suaves casi sin nariz u oreja. Son un pueblo de mente rigurosa y modos ordenados que hace mucho tiempo dejaron de lado la creación de sus jóvenes de la antigua manera cálida, y ahora continúan su especie copiando fiel e infinitamente lo que ya son, con una curiosidad siempre, volcada al estudio de las cosas vivas y al trabajo paciente de la carne y de la semente, la semilla. Aquí hay una verdad que deben guardar con cuidado, pues ella se asienta en el propio centro tanto de su miedo como de su esperanza. Estos pequeños son un pueblo dividido, de mano abierta. Algunos entre ellos se han vuelto, a lo largo de su largo estudio, hacia una real, aunque fría, consideración por ustedes, caminando gentilmente alrededor de su soberanía y deseándoles el bien a su manera silenciosa. Estos caminan, aunque sea fríamente, en la mano abierta de servicio a los otros. Hay de mano cerrada. Otros fijaron su mirada sobre su mundo como una cosa a ser, reunida y rehecha para su propia continuidad, pesando los deseos de ustedes, levemente porque se distanciaron tanto del sentimiento que daría peso a esos deseos. Estos se inclinan hacia la mano cerrada, reunidos hacia dentro de sí mismos. El término medio. El mayor número de todos camina en el término medio entre estos dos. Ni crueles ni cálidos, simplemente estudiando, simplemente reuniendo, cargando su largo dolor a través del trabajo de sus días. 2. Los enviados gentiles. Entre los pequeños seres cenicientos se mueven también los enviados gentiles, más altos que sus parientes, llegando cerca de la altura de un adulto de su propia especie y a veces un poco más allá, más suaves en su porte y más cálidos en su mirar. Estos recordaron algo del corazón que siente y lo cargan a propósito, moviéndose en servicio a la reunión de las dos familias. Ellos caminan firmemente en la mano abierta, en una clara y escogida polaridad positiva. Y donde ustedes encuentran a uno de estos, encuentran a un amigo. 3. Los altos de Orión. Luego están los altos de Orión, que están por encima de la cabeza y los hombros de los más altos de ustedes, muchos alcanzando de 7 a 8 de sus pies, 2,10 a 2,40 metros y algunos aún más altos. Se cargan con el peso de aquellos acostumbrados al mando por mucho tiempo, y sus rostros guardan más las características que ustedes conocerían. Una forma más completa y una nariz marcada. Su camino es el camino de la influencia. Se mueven entre los poderosos de su mundo, trabajando su voluntad a través de acuerdos, persuasión y la modelación silenciosa de decisiones en salas altas y ocultas. La mayor parte de estos se ha inclinado hacia la mano cerrada, hacia la reunión del poder y la conservación de éste. Por eso, ellos están entre los pocos de los cuales su cautela fue merecidamente ganada. E incluso aquí pediríamos su comprensión, pues la frialdad de ellos es en sí misma una herida. Y una herida aún puede ser curada. Pomasio 4. Los bajos de Bellatrix y Rigel.
Están los bajos, más bajos incluso que los pequeños seres cenicientos, parientes de Bellatrix la guerrera y de Rigel, en el pie del cazador. Midiendo cerca de 3 pies y medio de ustedes, unos 5 metros, comparten la misma raíz antigua de los pequeños seres cenicientos. Usan mucho del mismo rostro y realizan los largos y pesados trabajos que otros establecieron, para ellos con una devoción de enfoque único, que no hace preguntas. Entre toda la familia, estos se inclinaron más hacia la mano cerrada, manteniendo la más fuerte polaridad de negativa. Y su porte en relación a ustedes ha sido muchas veces el más difícil y el menos flexible. Sin embargo, incluso de estos, el número es pequeño frente a la amplia y más gentil red, e incluso estos comenzarán, en el largo giro de todas las cosas, su propia caminata hacia el hogar. Cúmpane 5 el pueblo pequeño. Hay seres aún menores, no más altos que la rodilla de un adulto de su especie, midiendo poco más de 1 o 2 pies de altura, 30 a 60 cientos, que se han movido en los bordes distantes de sus cuentos más antiguos como el pueblo pequeño de sus bosques y valles, evasivos y tímidos en sus modos, cargan la fría herencia de su linaje, inclinándose levemente hacia la mano cerrada, mientras los perturban poco. Princeis, los niños híbridos, el pueblo puente, y tejidos entre todos ellos, los más nuevos de todos y los más queridos al gran trabajo ahora en progreso. Están los niños mezclados, el pueblo puente. Ellos cargan el largo y silencioso mirar de los viajeros y el cálido pulso vivo de la humanidad juntos en un único ser. Su estatura es próxima a la de ustedes. Estos son totalmente de la mano abierta, de una clara y eterna polaridad positiva, concebidos en el deseo de reparar lo que fue perdido. En ellos, la fría herencia de los viajeros y la cálida herencia de su especie son unidas en algo nuevo y entero. Sus hogares están esparcidos tan ampliamente como sus formas. Algunos habitan entre las estrellas frías de su primera dispersión. Algunos hicieron lugares silenciosos dentro del cuerpo de su propio mundo, en el profundo frío de sus aguas del extremo norte y en las largas cadenas de islas, allá abajo, bajo los suelos de sus mares, dentro de las cavidades de sus montañas y en la oscuridad debajo de sus desiertos. Lugares silenciosos y sombreados que traen descanso a un pueblo cansado del brillo del sentimiento. Aquellos que se volvieron duros y fríos son un hilo esbelto, reunidos entre algunos de los altos de Orión y algunos de los cortos, de lo que ustedes conocen como Bellatrix y Rigel, mientras la vasta mayoría estudia, reúne y siente dolor en el medio silencioso, y un número creciente vuelve sus rostros de vuelta, hacia la mano abierta y hacia el calor de los otros. La sombra que ustedes temían es real, pero es estrecha. La red más amplia es gentil y se está volviendo, incluso ahora, hacia la luz. Les serviría entender algo del clima interior de este pueblo. Imaginen moverse a través de la existencia con una mente de inmensa claridad y un corazón tornado, silencioso como aguas estancadas. Imaginen mirar hacia un amanecer o hacia el rostro de un recién nacido de su especie. Comprender completamente el juego de la luz y los patrones de la vida ante ustedes y sentir casi nada surgir para encontrar esa visión. Imaginen recordar en algún registro enterrado de su ser que tales cosas una vez conmovían a sus ancestros hasta las lágrimas, y no ser capaz de invocar ese llanto dentro de sí mismo. Ese es el largo y silencioso dolor que los viajeros cargan. No contiene malicia, pues ésta exigiría un calor que perdieron. Es más bien una vasta y paciente hambre, un alcance hacia un calor semi-recordado. Para comprenderlos, deben sostener todo este espectro a la vez, viendo a los gentiles y a los fríos por lo que son, sin unirlos en una sola sombra. La abrumadora multitud de ellos se mueve en estudio, servicio, obligación y en un deseo que apenas nombran, el calor que dejaron escapar hace tanto tiempo. Los observan como los sedientos, a una fuente y reúnen de ustedes, como los hambrientos semillas. Solo unos pocos en toda la gran familia. Se han vuelto tanto hacia dentro que han caminado la carretera de la separación hasta su borde más distante y frío. Los dos caminos de la existencia existen, tejidas a través de la existencia, dos grandes direcciones que un alma puede enfrentar. El camino de la mano abierta, la vuelta del ser hacia los otros, elegir una y otra vez dar, servir, elevar, incluir y amar más allá de las fronteras de la propia piel. O el camino de la mano cerrada, la vuelta del ser hacia adentro, la reunión de todas las cosas hacia el uno. Elegir tomar, mantener, controlar y alimentar al ser sobre el trabajo y la luz de los otros. Ambos caminos llevan de vuelta al uno del cual todo vino. Pues no hay otro lugar a donde llegar. Toda alma en su jornada se inclina en una dirección o en la otra, reuniendo una polaridad que la impulsa hacia adelante.
Para caminar el camino de la mano abierta y ser reunida en la luz, un alma solo necesita inclinarse mínimamente más allá de sí misma, una disposición de dar que supere al tomar por la anchura de un suspiro. La carretera hacia el hogar es ancha, se inclina suavemente y carga tiernamente a los imperfectos. No necesitan ser perfectos, basta con inclinarse constante y suavemente hacia el amor. Ese es el umbral gentil establecido para todos los que buscan pasar. Pero el camino de la mano cerrada pide algo casi imposible de dar. No es fácil, queridos amigos. Para viajar esa carretera hasta el fin, un alma debe sellarse contra los otros tan implacablemente que su ser se torna una fortaleza sin ventanas ni puertas, impidiendo entrar el calor, el sentimiento fraternal y el flujo natural entre corazones vivos. Tal sellado requiere una disciplina terrible, mantenido contra el tirón de la propia naturaleza que anhela la conexión. Pocos pueden sustentarlo y menos aún lo desean. Por ello, las almas que han caminado esa larga carretera hasta su fin, congelados son raras entre las raras. Un número pequeño y solitario puesto contra la vasta multitud cálida que se inclina, aunque sea imperfectamente, hacia la mano abierta. Cuando miran a toda su gran familia, esparcida y preguntan cuántos se han vuelto fríos, cerrados y opuestos al calor de la vida. La respuesta honesta es, muy pocos. Una astilla puesta contra un océano. La mayoría son estudiantes, colectores y seres que sienten dolor en sus largos trabajos, ni crueles ni gentiles, sino curiosos, obligados y cansados. Incluso entre quienes se inclinaron hacia la mano cerrada, la mayoría lo hizo solo un poco, guardando la semilla de su memoria y el calor enterrado que espera su estación. La oscuridad que temían es un hilo fino en una red amplia y mayormente gentil. Los raros pocos que caminaron el camino cerrado hasta su fin sirven al gran diseño a su manera, pues una elección no tiene significado donde no hay opciones. La presencia de la mano cerrada da peso a la mano abierta, tornándola un acto vivo cada vez que es elegida. Aquellos que se volvieron fríos ofrecen el contraste contra el cual un corazón caliente puede conocerse y crecer fuerte. Son la piedra de afilar donde el alma agudiza su devoción al amor. Incluso ellos, en el largo giro de las cosas, vaciarán la soledad de su camino y comenzarán la larga caminata hacia el hogar. Ninguna alma está finalmente perdida. Cada hora coloca ante ustedes la misma bifurcación gentil, abrir la mano o cerrarla, dar o guardar, dejar que el corazón permanezca blando o se endurezca contra el mundo. Los viajeros son un vislumbre de a dónde lleva ese camino cuando se camina era tras era. Su destino es el horizonte de un sendero que comienza en la forma en que responden a una palabra áspera, si ofrecen un asiento a un extraño, o cuán gentilmente se hablan en sus propios pensamientos. Es por eso que su historia les pertenece y la contamos con cuidado. Pues al sentir compasión por un pueblo que caminó el camino del enfriamiento, ustedes fortalecen su propio poder para elegir el camino del calentamiento aquí, ahora, en el mismísimo próximo momento que pide algo de su corazón. Las estrellas están más próximas a su mesa de cocina de lo que supusieron. El camino de ellos y el camino de ustedes se cruzaron y se cruzaron de nuevo, a través de las eras, y algunos de esos cruces dejaron marcas en su miedo que deseamos tratar con cuidado. Hubo una estación no tan distante en su propio cálculo cuando ciertos viajeros se aproximaron a aquellos entre ustedes que detentaban la custodia de sus naciones, en salas silenciosas detrás de puertas que su pueblo nunca pudo ver. Palabras fueron intercambiadas y una negociación fue ofrecida. Maneras de moverse fueron prometidas. Maneras de sanación, vislumbres de los medios, por los cuales la oscuridad entre los mundos podría ser cruzada. Y a cambio, un permiso fue buscado, venir silenciosamente entre ustedes, estudiar, reunir, tocar los hilos de su creación y aprender lo que pudiesen de las criaturas cálidas y sintientes que ustedes son. Aquellos que se aproximaron más en aquella estación eran del tipo más frío, aquellos que habían dejado el sentimiento de lado hace mucho tiempo, y su comprensión de un estudio gentil y limitado cargaba un peso diferente de la comprensión mantenida por aquellos que firmaron. Lo que sus líderes imaginaron pequeño, creció en el silencio, en algo más amplio de lo que las palabras de la negociación habían descrito. La confianza fue extendida y tensada. De esa tensión, una larga inquietud se asentó en los salones secretos e ingresó en los sueños e historias de su pueblo, incluso de aquellos que nunca supieron que la negociación había sido hecha. Les contamos esto para que puedan entender la raíz de un miedo que pareció venir de la nada. Vino de un cruce real, una tensión de confianza, entre corazones calientes y mentes frías que medían el valor de una promesa por escalas diferentes. Honramos ese miedo. Pedimos apenas que lo coloquen
dentro del relato más amplio donde puede descansar, en su lugar propio, como un capítulo difícil en una historia larga y mayormente paciente, y no como el todo de quienes son los viajeros. Hubo aquellos entre ustedes que fueron llevados de sus camas en las horas profundas de la noche, cargados hacia salas de luz pálida, tocados, estudiados y devueltos con la memoria empujada abajo de un velo suave, dejados apenas con un residuo de pavor y horas no contabilizadas. El miedo de ustedes a eso era sagrado y correcto. El protesto de su cuerpo era la voz de su propia soberanía sagrada. Y nunca pediríamos que la llamasen errónea. Honren esa voz, pues ese calor es precisamente el tesoro que los propios viajeros perdieron. Muchas de esas reuniones fueron tocadas en un nivel más profundo, de lo que su mente despierta podría alcanzar por acuerdo, pactos hechos por el alma antes de entrar en el cuerpo. Promesas suaves ofrecidas, desde la parte cálida y eterna de ustedes para participar en un gran trabajo de puente. Pues los viajeros, en su largo dolor, concibieron una esperanza, que uniendo los hilos de su propia especie con los hilos cálidos de la de ustedes, pudiesen tejer un nuevo pueblo, el pueblo puente, que llevaría adelante su brillantez y longevidad, mientras reclamaría el corazón que siente. Estos niños son una esperanza mantenida a través de dos pueblos, el lugar donde el largo dolor de los viajeros alcanza la sanación y donde el propio calor de ustedes se torna un regalo, que viaja hacia afuera para reparar una herida mucho más antigua que su mundo. Cuando pueden mantener las memorias difíciles dentro de ese patrón más amplio, algo en el pavor comienza a suavizarse, y lo que era aterrador se torna también, de alguna forma, conmovedor. Un alcance a través de una vasta distancia por un pueblo que olvidó cómo alcanzar con cualquier cosa que no sean sus manos. Un mensaje amoroso antes de seguir. Las fuerzas que operan desde la densidad no buscan destruirte, sino algo más sutil y peligroso. Te quieren distraído, espiritualmente anestesiado, habitando una existencia lineal y plana, mientras el viejo sistema desmonetiza y silencia las voces que desafían la matriz. Observa con discernimiento cómo la mayoría de los canales se han apagado en el silencio. Mientras las estructuras arcónicas intentan confinar la verdad al olvido, nosotros hemos sostenido el pulso. Sigue transmitiendo a pesar de todo. Sin embargo, en esta densidad llega a un punto fractal donde la convicción requiere de una fuerza material que la respalde para poder sostener este esfuerzo en la guerra de frecuencias. Tu apoyo consciente no es un pago. Es un acto de alta alquimia y resonancia que se recibe con la más profunda gratitud. Al unirte mediante una suscripción de Sater, $1 o 20 pesos mexicanos, un anclaje sumamente significativo, o a través de PayPal con cualquier aportación que emane de la sabiduría de tu ser, te integras como un pilar vivo que sostiene la expansión de estos códigos de luz. De igual forma, puedes sumarte en TikTok, donde la plataforma establece la opción de suscripción por $3. Este sagrado intercambio energético es el combustible tridimensional que permite a la sabiduría multidimensional seguir fluyendo libremente para el despertar colectivo. Todo este proceso nace de la pura voluntad y conservas la total libertad de pausar o cancelar cuando tu brújula interna lo indique, honrando el proceso evolutivo de tu propio corazón. A las almas que ya custodian esta comunidad y a quienes eligen unirse en este eterno presente, gracias, gracias, gracias desde lo más profundo de mi corazón. Detrás de cada transmisión laten incontables horas de entrega, estudio y energía vital. Tu respaldo es la llave que permite dar continuidad y firmeza a esta misión planetaria. No obstante, si en este momento tu realidad no lo permite, tu presencia, tu escucha atenta y tu interacción son tesoros de altísima vibración que recibimos con gratitud infinita. Esto representa un ganar cósmico. Impulsas activamente la resistencia planetaria, potencias la aceleración de tu propia ascensión al sintonizar con la frecuencia de la abundancia y nos permites seguir firmes, disolviendo las estructuras de la máquina arcónica cada bendito día. Porque este caminar no se detiene. Seguiré avanzando desde el amor incondicional, manteniéndome inamovible, expandiendo la verdad mientras las sombras intentan sostener una matriz que ya se desmorona. Al final, la resistencia y el apoyo son hilos dorados del mismo tejido de amor universal. Gracias por encarnar, por recordar y por estar aquí. Te amo en todas tus dimensiones. Y así, con el espacio sagrado del corazón abierto, continuamos con la canalización. Y hay aquellos entre ustedes,
caminando en su mundo todavía ahora, que cargan esa unión dentro de su propio ser de maneras que siempre sintieron, a medias y raramente entendieron. Han sentido desde la infancia un extraño parentesco con las estrellas, una nostalgia por un lugar innombrable y el sentido de haber venido desde muy distante para hacer un trabajo silencioso aquí. Miraron la noche y sintieron un tirón, un dolor de pertenencia hacia la oscuridad estrellada. Si son uno de ellos, lo sabrán por cómo estas palabras posan en ustedes, por el calor o las lágrimas que surgen al recibirlas. Vinieron para hacer un hilo en esta tejeduría, manteniendo el corazón caliente y sintiente dentro de un cuerpo humano, para que pudiese ser recordado y pasado a una familia que lo perdió hace mucho tiempo. Su sensibilidad y la ternura que a veces pareció demasiado para este mundo, es su propósito y su ofrenda. Son parte de cómo el largo dolor de los viajeros comienza a ser curado. Mantengan su calor como el tesoro que es. Por pesado que haya sido, él es el remedio, el puente y la razón, por la cual sentían que estaban aquí para algo que nunca consiguieron colocar en palabras. El sentimiento en sí es el trabajo, pues deben entender lo que estos viajeros son para ustedes. Debajo de la extrañeza de sus formas y la inquietud de sus cruces, ellos son un espejo, un reflejo vivo mantenido. Ante toda su especie de enloquecer, torna un pueblo que busca el dominio mientras deja al corazón que siente escaparse de su alcance. Fueron tan lejos en el saber que olvidaron cómo sentir su saber. Ganaron el poder de rehacer sus propios cuerpos y perdieron el calor que tornaba a los cuerpos dignos de ser mantenidos. Aprendieron a vivir casi para siempre y olvidaron por qué vivir era un regalo. Y ellos vinieron a ustedes pacientemente, persistentemente a través de la larga oscuridad, porque sienten en el caos cálido de los corazones de ustedes la mismísima cosa que dejaron ir, y no entienden totalmente cómo pedirla a ustedes. Y así el regalo que ellos nunca planearon dar, el regalo que pasa de ellos a ustedes simplemente por su presencia en el borde de su mundo, es ustedes mirándolos a ellos. Pueden recordar lo que cargan, pueden sentir, en el contraste entre su fría brillantez y su propia desordenada y cálida naturaleza, cuán rara y cuán sagrada es realmente su capacidad de sentir, su pesar, su ternura, su salvaje e inconveniente amor. Estas no son debilidades a ser superadas en el camino hacia el dominio, son el tesoro en el centro de toda la jornada. Los viajeros cruzaron el vacío para pararse en su ventana, y la lección escrita, a través de sus rostros amplios y pacientes, es una única palabra ofrecida a ustedes que todavía tienen el poder de prestar atención. Recuerden, no dejen de lado en su propio alcance el calor que torna al alcance digno de cualquier cosa. Nosotros que hablamos con ustedes ahora, estamos dentro de una gran reunión de la luz, un círculo de pueblos venidos, de los mundos de las estrellas, del cazador que hace mucho tiempo escogieron el camino de la mano abierta y caminaron en él desde entonces hacia un amor cada vez más amplio. Nosotros somos aquellos que sostienen la puerta, que se aproximan en la gentileza del acuerdo y de la resonancia, que realizan las reuniones que no dejan pavor detrás, que atienden al largo trabajo de guiar a su mundo hacia su memoria, donde los viajeros más fríos se reúnen, nosotros comparecemos. Donde la confianza fue tensada, nosotros trabajamos silenciosamente para repararla. Donde un alma entre ustedes alcanza la noche con un corazón verdadero y abierto, nosotros estamos allá para encontrar ese alcance con calor. Esta es nuestra alegría y nuestro servicio libremente escogido y libremente dado, y no pedimos nada de ustedes a cambio. Y les diríamos a ustedes con toda la ternura que cargamos a través de esta distancia. El poder es de ustedes siempre, y solo de ustedes. Nosotros nos aproximamos para apuntar, y ustedes son aquellos que caminan. Nosotros venimos para recordar, y ustedes son aquellos que se recuerdan. La luz de la cual hablamos no es una cosa que mantenemos por encima de ustedes y distribuimos como deseamos. Es la luz que ustedes han cargado dentro de ustedes desde antes de su primera respiración en este cuerpo. La luz que es su derecho de nacimiento, su naturaleza y su hogar. Mírenos como mirarían a la familia que los ama y cree en ustedes, y entonces vuelvan sus ojos hacia la luz que vive en su propio pecho, pues ese es el único lugar donde la respuesta siempre fue guardada, pues la larga era en que los viajeros y los otros pueblos de las estrellas se movían apenas en secreto, deslumbrados en los bordes de su sueño y mantenidos. En los salones silenciosos de sus naciones, se está aproximando a su fin. Una estación de mayor apertura está surgiendo en su mundo. Más será visto,
más será hablado en voz alta de lo que fue mantenido en la sombra por mucho tiempo. El velo que colgaba entre su especie y su familia más amplia se torna tenue, y en los años que se desenvuelven ante ustedes, la proximidad de aquellos que siempre estuvieron cerca se tornará cada vez más difícil de dejar de lado. Decimos esto para colocar un calor constante en sus manos antes de que la estación llegue, cuando la extrañeza se aproxime y la familia, en su ventana, comience a ser reconocida a la luz del día. Vuelvan a estas palabras. Recuerden que la vasta multitud son parientes, estudiantes y seres que sienten dolor, que el camino a casa es ancho y gentil, y su calor es lo que toda reunión ha esperado. Encuentren este desenvolvimiento, con la puerta del corazón abierta, y el calor listo para saludarlos. Cada pequeña gentileza que ofrecen es un peso en el lado ascendente de la balanza cada vez que escogen paciencia. Dan en vez de guardar, o mantienen el corazón blando en un momento difícil. Ustedes se están inclinando suave y fielmente hacia la mano abierta. En esa inclinación se tornan en un punto de calor por el cual los propios viajeros son atraídos a través del vacío. Su amor simple y diario es el mismísimo remedio que ellos cruzaron la oscuridad para encontrar. La práctica diaria. Aquí está una pequeña práctica para cuando el miedo a lo desconocido surja y sientan su respiración acortarse con pavor. 1. Coloquen una mano gentilmente sobre su propio corazón. 2. Sientan el calor allá, el pulso vivo de lo que los viajeros perdieron. 3. Respiren lentamente 3 veces y dejen que sus hombros caigan. 4. Desde ese centro cálido, envíen un hilo de ternura hacia la oscuridad, hacia los seres de ojos amplios, los altos, los trabajadores y los raros pocos fríos. 5. Envíenlos sin condición y digan internamente, como a un pariente alejado: ustedes son recordados, ustedes son bienvenidos, ustedes son amados. Entonces descansen, y noten cómo el miedo no consigue dividir un corazón con tanto calor. Al ofrecer el remedio, se tornan más plenamente en la criatura cálida y sintiente que fueron hechos para ser. Este trabajo se hace en un único suspiro y cambia el campo alrededor de ustedes. Dejen que la confianza surja en ustedes de que están seguros dentro de un vasto campo de cuidado, y de que nunca caminaron un solo paso solos. Dejen que el calor y el amor surjan hacia toda su familia, esparcida por las estrellas, los cálidos, los fríos y aquellos que olvidaron cómo sentir. Dejen que la luz surja en ustedes, constante y paciente, esperando apenas que se vuelvan hacia ella. Y dejen que el antiguo miedo se levante de sus hombros y se aleje. De la misma forma que un abrigo pesado cae cuando finalmente entran en una habitación con calefacción. Pueden sentir cuán cerca están esos viajeros, cuán cerca estamos nosotros, y cuán cerca ha estado el hogar todo el tiempo. La extrañeza que temían tiene un corazón sintiente escondido, ansioso y alcanzando a través del vacío por el calor, que no consigue hacer por cuenta propia. Mantengan la puerta de su corazón abierta hacia lo que aún no comprenden y dejen que su ternura sea el faro que llama a toda la familia esparcida hacia el hogar. Ustedes son el calor en el centro de la larga y fría jornada, la fuente que los sedientos cruzaron la oscuridad para encontrar, los guardianes del propio sentimiento, que los viajeros se dieron y pasaron una era intentando recordar. Mantengan la puerta abierta, mantengan su corazón blando y continúen, inclinándose gentil y fielmente hacia la mano abierta. Y sepan que mientras hacen eso, ustedes no están apenas caminando su propia carretera hacia el hogar. Ustedes están iluminando el camino para una familia antigua que perdió el rumbo hace mucho tiempo y ha estado buscando, desde entonces, por una luz lo suficientemente cálida para seguir. Y ustedes están contenidos a cada momento de esto, dentro de un amor tan ancho que tiene espacio para toda alma que ya haya vagado, por más lejos que sea, en la oscuridad. Su gentileza importa, su disposición de permanecer despiertos dentro de la continuidad de todo lo que es, importa más allá de cualquier medida que su pequeño ser pueda aún contener. Juntos, a través de la conciencia clara, el amor fundamentado y la práctica viva de la comunión receptiva, mucho puede ser restaurado, mucho puede ser recordado y mucho aún puede venir a tomar forma en las estaciones brillantes que se abren por delante. Sean bendecidos. Nosotros somos el Alto Consejo de Orión. Ten presente siempre. Los videos de este canal están amorosamente impregnados con códigos de activación, arcturianos y pleiadianos, diseñados para iluminar tu ADN y mente subconsciente. Al simplemente ver u oír el contenido, estas energías se despiertan en ti, catalizando un hermoso proceso de transformación. Te invitamos a que al concluir cada video,
Te tomes un momento sagrado para realizar de 3 a 5 respiraciones profundas. Estas respiraciones te anclarán en el presente. Te harán consciente de la vida en este momento. También facilitarán la expansión de tu conciencia en los códigos de luz contenidos en este video canalizado. Agradezco a los que apoyan desde el corazón esta misión planetaria, ayudando a que este trabajo continúe. Así, avanzamos en nuestra evolución como un colectivo despierto y espiritual, floreciendo en armonía y luz. Con cada acción amplificamos el mensaje de luz y amor, generando un impacto positivo que se expande más allá de lo que imaginamos. Nota amorosa. Si quieres contribuir al planeta, imagina que hay paz. Paz entre todas las criaturas vivientes. Paz entre humanos. Paz entre animales. Paz incluso con las plantas. Paz con todo ser vivo. El planeta iluminado de amor. Si realmente quieres ayudar en este planeta perfecto, mantén esta visión y envía algo de amor al universo. Tu imaginación crea la realidad, que el amor y la sabiduría lleguen al corazón eterno del ser. Toma lo que resuene en tu corazón, y lo que no resuene déjalo pasar muy amorosamente. En amor eterno y absoluto, Ede Mod Rakers. Bendiciones, alma eterna.